tenemos una sesión programada de 1 hora. Contamos con Ana Bustinduy, su directora de Asistencia Sanitaria, que va a introducir la jornada. Y luego, a continuación, iremos presentando datos, muchos ya conocidos por los referentes de esta iniciativa, y reflexiones sobre lo que ha sucedido. Los datos y detalles de la implementación de la ruta asistencial los presentará Marta Montejo, pediatra de atención primaria del Centro de Salud de Róntegui, de la OSI Baracaldo Sestao. Y los datos sobre la reflexión de lo sucedido en el escalamiento los presentaré yo. Después de este rendir cuentas de lo que hemos hecho, vendrá la segunda parte, que es hablar de qué es lo que vamos a hacer en las siguientes campañas, cómo vamos a mantener los logros conseguidos y cuáles son las claves. Todo esto unido a un proyecto de investigación que intenta esclarecer muchos puntos sobre la tecnología, de la implementación y de la mejora de la calidad. Y ya sin más, le doy la palabra a Ana Bustinduy. Adelante. Gracias, Javier. Gracias, Marta. Bueno, hoy celebramos la jornada de difusión de resultados de la primera campaña de implementación de la ruta corporativa de la bronquiolitis aguda en Osakidetza. Esta ruta ha sido diseñada e implementada con éxito en la epidemia 2018-2019, en las OSIs de Barrualde de Sestao y Esquerraldea en Carterri Cruces, iniciándose después su escalamiento a las 11 OSIs restantes, el 1 de octubre de 2019. Los objetivos de esta ruta han sido disminuir el empleo de fármacos innecesarios en el manejo de esta patología, mejorar la codificación y el registro informático y conseguir una valoración uniforme de la gravedad del episodio. Las familias han formado parte del equipo de mejora, por lo que otro de los objetivos principales de la ruta ha sido unificar y sistematizar programas de educación a progenitores. Un equipo multidisciplinar que aglutinaba a referentes clínicos de integración sanitaria, calidad y documentación médica de las 13 OSIs de Osakidetza han diseñado una estrategia para implementar la ruta que incluyó acciones destinadas tanto a profesionales como a familias. Se ha distribuido material relacionado con la ruta para las consultas, distintivos para uniformes con el lema de la campaña Equipo en Ruta. Se ha elaborado material informativo y recursos audiovisuales específicos para familias. Además, las y los profesionales recibieron periódicamente píldoras formativas con mensajes claves sobre el manejo de la bronquiolitis y la ruta asistencial, así como datos asociados a los indicadores de la ruta, fomentando la comunicación, confianza, integración y cooperación entre niveles. Y dentro de poco lo vamos a hacer todo ya digital y en estos formatos. Las y los profesionales habéis conseguido una reducción global del empleo de broncodilatadores del 25% de la epidemia previa a un 5% en esta campaña. Son unos datos increíbles. Otros fármacos no recomendados rutinariamente también han descendido en su prescripción, como los antibióticos, de un 12% a un 5%, y los corticoides, de un 9% a un 1,8%. Los datos, como luego os presentarán, la verdad es que son, impresionantes. Esta disminución en el sobreuso de medicación ha sido segura, sin que haya habido variaciones significativas en tasa de ingreso ni reconsultas. Se ha cumplido asimismo el indicador de registro de gravedad del episodio, que se sitúa por encima del 50%, así como el indicador de adecuación de criterio diagnóstico en más del 90% de los casos. Los retos que se plantean para la próxima campaña, desde luego habéis puesto para la próxima campaña el listón muy alto, se centran fundamentalmente en la sostenibilidad de los resultados y en la adaptación de la ruta asistencial a un escenario nuevo en el contexto de la pandemia por COVID-19. Esta situación excepcional obliga a adaptar algunas medidas de soporte que estos niños y niñas precisan y obliga a idear nuevas herramientas para el seguimiento y valoración. En este nuevo escenario, la educación y formación de las familias serán capitales para un manejo uniforme, cercano a la evidencia y centrado en el paciente y su entorno. Hasta ahora, el trabajo en equipo y la integración han sido la base de la mejora conseguida y estamos seguros de que se mantendrá a lo largo de la próxima epidemia. Somos un equipo y seguimos en ruta. Y de todo corazón, creo que el trabajo que estáis haciendo es de lo mejorcito que se está haciendo en Osakidetza. Yo solo os animo a seguir y continuar, porque bueno, jornadas como esta, resultados como estos son los que nos ilusionan para poder seguir adelante trabajando con gente como vosotros. Ánimo y a seguir.
Muchas gracias por tus palabras. Has resumido muy bien lo que ha sucedido y gracias por tus palabras de ánimo, que nunca sobran, aunque somos un equipo, la verdad es que muy animado y con mucha motivación, y un equipo multidisciplinario, como has comentado, siempre es básico y fundamental, y lo ha sido, y luego hablaremos de ello también, el respaldo de la organización a todas las iniciativas que hemos llevado a cabo. Ya sin más, voy a dar paso y palabra a Marta Montejo, que nos va a hablar de los resultados de la ruta y de aspectos de mejora que tienen que ver con esta herramienta de trabajo. Perfecto. Así. Bueno, que vaya arriba. Aquí. Bueno, pues buenos días a todos. Bueno, ya me han presentado, yo creo que me conocéis todos. Soy Marta Montejo, pediatra de atención primaria del Centro de Salud de Rontegui, en la OSI Baracaldo, Sestao. Y bueno, pues hace un año que nos juntamos todos en el Hospital de San Eloy, y en aquella reunión yo creo que centramos tres aspectos, tres objetivos de trabajo que han sido claves para conseguir mejorar el manejo de la bronquiolitis aguda, que fueron pues adecuar el criterio diagnóstico, no incluyendo mayores de 2 años, evaluar la gravedad de forma uniforme entre los niveles asistenciales, y considerando que bueno, pues era necesario que los niños con bronquiolitis aguda tuvieran un registro de score de gravedad, y evitar el empleo de fármacos no recomendados en el manejo de la bronquiolitis. Para ello planteamos la utilización de una herramienta que ya había sido pilotada previamente en 2 organizaciones, que se basaba en pacto, ¿no?, entre los profesionales, en acuerdos, y que uno de los aspectos para mí más importantes era la participación de la familia. Lógicamente, para valorar la consecución de los objetivos y el valor de la ruta asistencial, pues teníamos que marcar unos indicadores, y por supuesto, como somos un equipo de mejora, pues seguir detectando aquellas áreas de mejoras en las que seguir trabajando y que siguen estando ahí presentes en muchos campos. Recordar de forma muy resumida, como ya se ha señalado, cuáles han sido las acciones más importantes para poder implementar la ruta en toda la organización, en las 13 organizaciones sanitarias integradas. Recordamos que hemos hecho hace un año la formación de referentes, la difusión corporativa de la ruta a través de diferentes vías online, la intranet, todo ello unido pues a todas esas herramientas informáticas que vamos a tener que utilizar en las consultas. Un aspecto muy importante ha sido la formación periódica de los profesionales, bien a través de sesiones vía link o a través de píldoras formativas que se han ido enviando mensualmente, el envío periódico de los datos de prescripción, bueno, de los indicadores del score y del diagnóstico. Y para mí un aspecto, pues probablemente el más importante, siempre me ha parecido el más importante, que es todas aquellas acciones centradas en las familias, pues a través de las hojas informativas corporativas, los carteles informativos, etcétera. Bueno, aparte de estas acciones, hemos realizado otras un poquito adyacentes, que fueron la sesión en el Consejo Sanitario. Se realizó una formación de difusión y de formación de los profesionales. Se realizó también una mesa redonda en la Jornada Vasco-Navarra, y tenemos el curso de formación proceso de preparación, que espero que algún día no sea un proceso de preparación. La verdad que está costando un poco, el escenario COVID nos está parando un poco todo, pero bueno, ya está el temario, hay muchos temas que ya están preparados, en algunos incluso habéis participado alguno de vosotros, y esperemos que pues ya finalmente lo podamos poner ya en marcha. Visto esto, pues la pregunta fundamental es si hemos conseguido los objetivos que nos hemos planteado, centrados en esos 3 indicadores. Bueno, como datos globales, este año hemos atendido 6.682 episodios de bronquiolitis.
En atención primaria, 4.300 aproximadamente, en urgencias de pediatría, 2.394. La mayoría de estos niños, como era de esperar, pues son menores de un año, ¿no? 78% en el caso de atención primaria, 85% en el caso de urgencias de pediatría. En relación a la evolución de los indicadores, tampoco me voy a extender mucho porque los conocéis todos, para eso os sirve el envío de datos, para que estemos todos al día, ¿no? en cómo va marchando la epidemia y los indicadores. Realmente en atención primaria, como se ha señalado, los resultados han sido muy buenos. El año pasado la prescripción global era del 26,4%, este año está alrededor de un 4%. El porcentaje de prescripción más alto de una organización es de un 9%. Recordad que el indicador de la ruta está situado en menos del 15% de prescripción. En el caso por cupos, decir que la mayoría de los cupos cumplen el indicador, que hay muy poquitos cupos que no lo cumplen, pero bueno, que lo más importante realmente es centrarse en que la mayoría, casi todos, lo cumplen o se acercan. Con respecto a la prescripción de salbutamol en las urgencias hospitalarias, pues también el resultado ha sido muy bueno del indicador. El año pasado la prescripción era de un 21,5%, este año el global es de un 2,8%, el porcentaje de prescripción más alto es de un 4,6%. Y en relación a la adrenalina, que sé que esto ha generado un poquito de debate y para eso estamos precisamente haciendo esta jornada, ¿no? Y lo que tengamos que hacer posteriormente. El porcentaje global se sitúa en un 3,6%, el año pasado en un 9,5% y el indicador, recordar de la ruta, está situado en menos de un 10%. En relación al score de gravedad, esto es únicamente centrado en atención primaria. El año pasado el registro estaba situado en alrededor de un 9%. Este año hemos conseguido un registro del score del 70% aproximadamente. Ha sido un indicador que ha costado bastante obtener porque los niños consultan a veces en diferentes niveles, varias veces. Ha sido un indicador que inicialmente nos costó un poco, por no decir bastante, ponerlo en marcha y afinarlo. Esto es el registro de score de gravedad en conjunto, o sea, incluye niños de atención primaria y urgencias de pediatría, pero también en general lo que se ve es una tendencia muy importante al registro del score que supera el indicador marcado por la ruta. En cuanto al diagnóstico inadecuado de bronquiolitis en mayores de 2 años, el año pasado se situaba rozando el indicador aproximadamente un 10,6% y este año prácticamente los diagnósticos de bronquiolitis en mayores de 2 años son prácticamente muy residuales. En relación a la prescripción de antibiótico en atención primaria, como ya se ha señalado, casi se ha conseguido una disminución de prácticamente a la mitad del empleo de antibiótico y con el corticoide prácticamente podemos decir que también la reducción ha sido muy importante, pasando de un 9,4% a un 2%. En el caso de las urgencias hospitalarias, debo decir que realmente la prescripción de estos dos fármacos, tanto antibióticos como corticoides, prácticamente es muy residual en todas las urgencias y aquí no hay grandes cambios, pero porque realmente aquí, aunque siempre hay pequeñitas oportunidades de mejora, son menos que en otras áreas. Lo mismo pasa con el corticoide. Y sí que, algunos detalles con relación a la epidemia. Sí que es verdad que ha sido una epidemia que ha tenido una incidencia algo menor, pero no ha sido diferente en cuanto a gravedad. En relación a la edad, como es lo esperable, ¿no? Como lo que está descrito, se prescriben más fármacos a los niños mayores de 2 años, tanto broncodilatadores como antibióticos y corticoides. Prescriben más fármacos los médicos no pediatras. También los médicos no pediatras diagnostican con más frecuencia bronquiolitis en niños mayores de 2 años. Luego podemos hablar de todos estos aspectos más en el chat o como queráis, de forma más
prolongada, aunque Javi luego va a insistir un poquito más en este tema, y esto también nos tiene que llevar a reflexionar. Y bueno, pues que las acciones de mejoras, por ejemplo, una de ellas muy importante tiene que ser la formación, insistir en la formación, y lógicamente, como también es esperable, los 3 indicadores son dependientes entre ellos, de forma que cuando registras más el score, pues probablemente también prescribas menos fármacos. Bueno, en relación, estos son los indicadores. Lógicamente, aparte de monitorizar indicadores, tienes que monitorizar que lo que estás haciendo, pues las medidas que se llaman de control, pues son adecuadas, ¿no? La mejora, sí, como también se ha señalado, la mejora es segura. No ha habido ningún cambio significativo en las medidas de control que se han establecido, ni en tasas de ingreso, ni ingresos en unidades de cuidados intensivos, ni en tasas de reconsultas. Estos son el número de ingresos comparando en las urgencias hospitalarias, Osakidetza, comparando la epidemia del año pasado con la de este año, y bueno, pues como podéis ver, no hay diferencias significativas entre las dos epidemias. Bueno, me he centrado ahora en lo que son los indicadores puramente clínicos, ¿no? Lo que depende un poco de la consulta en el día a día, pero hay otros indicadores que son para mí casi los más importantes de todo el proyecto, que son todas aquellas que tienen que ver con las familias. En relación a este tema, recordáis que se incluyó en la hoja de recomendaciones un QR para una encuesta de satisfacción de familias, y luego bueno, pues está todo el tema del material audiovisual en la página web, en la intranet. Este es el QR, y bueno, la verdad es que no puedo sacar una conclusión definitiva porque la N es muy pequeña. Realmente no estamos acostumbrados, ¿no?, a que valoren nuestra actividad, y por otra parte es difícil que en una consulta pues les pidamos esa encuesta y luego cuando llegan a casa a veces pues no tienen tiempo, se les olvida, están en situación de estrés emocional y es difícil. Pero bueno, para mí los poquitos datos que he podido sacar, que yo creo que es muy importante preguntar continuamente a las familias, ¿no?, que es en donde ponen ellos el valor, ¿no?, en la atención que les damos. Bueno, pues en relación a esta pregunta, ¿conoce los recursos sanitarios existentes? La verdad es que hay, pues tenemos que seguir insistiendo, ¿no?, en que no solamente en lo que son los vídeos y las hojas, ¿no?, sino los recursos sanitarios que existen, que pone Osakidetza a su disposición pues para consultar, pero sobre todo también en lo que refiere a la bronquiolitis, pues todo lo que es las hojas, los vídeos y el acceso a los mismos. En relación también a las familias, vosotros habéis recibido, los referentes que habéis intervenido en las diferentes organizaciones, una encuesta. Nosotros hemos mandado también una encuesta muy parecida, pero con algún aspecto diferente, a aquellos profesionales de las organizaciones Osi Barakaldos Estado y Esquerraldean Carter y Cruces, que ya llevaban tiempo trabajando en el proyecto de mejora y en la ruta asistencial y con las familias. Y les hacíamos estas 3 preguntas, que también algunas, yo vuelvo a insistir, es muy parecida a la que habéis hecho referentes, pero bueno, a mí me interesaba un poquito también la perspectiva de aquellos profesionales que llevaban tiempo trabajando con la ruta. En principio sí que consideran el casi 82% que los nuevos medios de comunicación con las familias han mejorado la transmisión del mensaje clave. El 78% considera que la ruta ha conseguido sistematizar la educación de las familias. Y para mí lo más importante, todo es muy importante, pero bueno, el 74% de los profesionales consideran que las familias perciben que la ruta aporta valor a la atención recibida. Entonces, para mí, quizá esto es probablemente de los aspectos más importantes del proyecto, ¿no?, que realmente lo que hacemos pues llega a las familias y que lo perciben como importante y como, bueno, que estamos ahí y dándoles una atención de calidad. También les preguntamos lo mismo que os preguntamos a vosotros, cuáles son los factores de éxito de mantener la ruta, porque, vuelvo a insistir, ellos llevan tiempo trabajando y, bueno, pues nos interesa ya conocer también la perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, no es de sorprender que se insista siempre en lo que es la información continua,
en la información continua también, mantener los sistemas de evaluación, facilitar la comunicación entre los profesionales y, bueno, pues lo que estamos haciendo, ¿no? La homogeneidad, intentar al menos la homogeneidad de los criterios y, bueno, insistir otra vez en aspectos como son la implicación de las familias y la sensibilización de las familias en la mejora, ¿no? En el equipo. Finalmente, al mismo tiempo que hemos estado realizando todo este trabajo, bueno, pues hemos intentado sacar datos, investigar, ¿no? Bueno, se ha finalizado, está en fase de análisis de estudio de validación del score de bronquiolitis en colaboración con el Hospital Niño Jesús de Madrid. De momento no os puedo dar ningún dato. Me gustaría, por un aspecto que siempre sale recurrentemente para las acciones de mejora, que es la saturación de oxígeno, especialmente en la atención primaria en los casos leves, pero bueno, de momento está en fase de análisis, no puedo decir nada más. Y como luego se va a explicar, hay una beca FIS concedida para estudiar, pues bueno, un poco todo lo que estamos haciendo, de cuáles son aquellas acciones de implementación que, bueno, pues son más válidas y que se podrían utilizar en otros proyectos. De forma muy resumida, creo que lo he dicho, que luego me riñen. Bien. Los próximos retos, pues son sostener los resultados, porque son resultados muy buenos y no es tan fácil sostener los resultados, sobre todo pues en un campo con atención primaria en que hay un cambio continuamente de profesionales también y bueno, con muchas barreras. Por eso es un reto que bueno, tendremos que afrontar y yo creo que en ese sentido la comunicación y la formación es muy continua. Otro reto es la adaptación de la ruta a un escenario COVID, que por eso también os hemos pedido vuestra opinión al respecto. La investigación, que ahora os vamos a explicar, y bueno, pues estamos trabajando también en ver si podemos extrapolar esta metodología a otras patologías, en concreto al asma. Y bueno, pues en resumen, para mí, vuelvo a decir, lo más importante de todo es intentar establecer confianza, comunicación entre profesionales, integración, pero real. Bien, adecuar nuestra práctica clínica es importantísima, pero sobre todo en que esa adecuación de nuestra práctica clínica llegue a los pacientes, a las familias y que, bueno, pues es importantísimo formarlas como ellas piden, formarlas, educarlas e intentar empoderarlas en la toma de decisiones. Y sin más, pues habla el doctor Benito. Gracias, Marta. Buenas tardes de nuevo. 4 palabras de reflexión sobre lo que ha sucedido. Bueno, un éxito enorme. Hemos llegado, hemos conseguido más de lo que pensábamos. La verdad es que los resultados son espectaculares y por encima de las expectativas que teníamos. Y cuando esto sucede, primero hay que ver qué es lo que hemos conseguido. Esto es muy difícil, es decir, por una parte, hemos conseguido algo que todavía hay muchos lugares en el mundo en el que no sigue siendo un problema, que es la sobremedicación en una patología tan frecuente como bronquiolitis. Y además encima lo hemos escalado a toda una organización sanitaria. Es un logro muy importante y quiero felicitarlos a todos, porque esto ha sido un trabajo en equipo, como decía el lema, impresionante. Porque conocíamos muchas cosas. Había múltiples guías de práctica clínica que nos decían que no había que utilizar medicaciones innecesarias en bronquiolitis, y había multitud de estudios de investigación de todo tipo, incluso estudios de mejora de la calidad que nos hablaban de sobremedicación en bronquiolitis y de estrategias que se iban realizando en diferentes sitios para intentar reducir esta sobremedicación. Pero todo esto nos iba llegando y, sin embargo, pues éramos un poco impermeables a todo lo que nos iba llegando, con lo cual necesitábamos estrategias. Como siempre, uno ve que las cosas están muy claras, que hay que hacer algo, pero necesitas una estrategia, un camino que seguir. Porque esto parece imposible, pero lo imposible, como decía Benedetti, solo tarda un poco más. Y es lo que ha sucedido ahora. Entonces, vamos a ver un poco qué decíamos hace un año. En mayo de 2019 decíamos que las claves para que la ruta hubiese sido un éxito en las 2 OSIs donde se pilotó eran estas: un liderazgo colaborativo y compartido, el trabajo en equipo multidisciplinario, la inclusión de las familias y el apoyo de la organización. Y decíamos que esos eran los aspectos claves para conseguir los logros.
Y quiero ver ahora, simplemente repasar con vosotros lo que ha pasado, si realmente estos aspectos que pensábamos que eran claves, vosotros reconocéis que lo han sido. Y esto lo voy a hacer a través de una encuesta que se ha realizado, en que ha participado pues, 90 profesionales de todos aquí, de hecho, implicados con la implementación de la ruta de bronquiolitis, y hablando de los 4 aspectos. Liderazgo compartido. Pues, ¿qué os voy a decir? Primero, hemos tenido un liderazgo muy potente y muy motivado, muy comprometido por parte de la atención primaria. Y la persona visible ha sido Marta Montejo, que ha sido la líder indiscutible de todo este proceso. Pero un liderazgo unipersonal no sirve. Y por eso el año pasado se hizo una jornada de referentes. Y se juntaron a líderes de diferentes OSIs para conseguir esto, un liderazgo compartido. Y sobre esto habéis dicho que aquello que se hizo funcionó y fue importante porque se incrementó la formación de esos referentes sobre qué cosas íbamos a hacer. El 73% opináis en una escala de 1 a 5, entre 4 y 5, de que esto fue positivo. La formación y capacitación que se dio a los referentes fue adecuada. ¿Qué voy a decir del trabajo en equipo? Es un equipazo, lo dice el lema. Y equipo de todo tipo, equipos de personas que trabajan en formación. Y en esta encuesta decís que de 1 a 10 consiguen un notable, un 67% decís que consigue las iniciativas que hicieron en formación fueron positivas y adecuadas. Lo opináis así más de un 67% de las personas. Decís que los recursos audiovisuales que se hicieron, esto lo hicieron técnicos de las unidades de calidad, con la colaboración también de clínicos, decís un 74% que fueron muy satisfactorios esos recursos audiovisuales con los que hemos contado, para la ejecución de la ruta. También decís que todo el sistema de monitorización de datos, y aquí participaban los profesionales de los servicios de documentación, también tenéis una percepción muy positiva de que esto funcionó y que fue una parte importante de la implementación. ¿Y qué decir de la inclusión de las familias? Marta ya lo ha adelantado, pero es que, y esto es un ejemplo, estos son los vídeos. Marta no ha podido dar datos de la encuesta que se hizo a las familias, pero tenemos datos del impacto que tuvo en redes sociales el año anterior, en el pilotaje, en cuanto a interacciones en Facebook, Twitter, visiones de los vídeos en YouTube, y son impresionantes. Eso en la temporada anterior. Todavía no tenemos lo que ha sucedido durante el escalamiento, pero los tendremos. Pero un montón de familias interactuaron con nosotros a través de nuestras redes sociales con el material que les proporcionamos para el manejo de la enfermedad. Y bueno, vosotros opináis en la encuesta que efectivamente esto es un factor clave. Más del 80% dais una nota notable o sobresaliente diciendo que la ruta ha mejorado la comunicación entre sanitarios y familias, que lo que hemos hecho también ha incrementado la transmisión de los mensajes claves a las familias, y también opináis casi un 90% con notable sobresaliente, y que además la percepción de las familias de la ruta ha sido muy positiva. Y la integración, decíamos también que la integración entre sistemas era muy importante, ¿no? La integración que hicimos aquí en el segundo ciclo de mejora entre atención primaria y urgencias, pues decíamos que era fundamental. Y así opináis, decís que un 67% opináis con un notable que ha mejorado la comunicación entre atención primaria y la urgencia hospitalaria, y esto es un aspecto también muy importante. Y finalmente el aspecto de la organización, y el apoyo de la organización es fundamental, es básico, y también reconocéis que eso es así, porque un 83% opináis con un notable sobresaliente que ha habido por ejemplo, en este detalle, una difusión adecuada corporativa de la ruta, entre otras cosas que nos ha aportado la organización, como es también todas las herramientas de la lanzadera en Osabide Global. Y luego, además, cuando se os pregunta si creéis que esta metodología que hemos utilizado podría aplicarse a otras patologías, claramente decís que sí. Y bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer. Ver lo que ha funcionado, medir lo que funciona e intentar aplicar otras patologías. Pero quizá la ruta solo, que es potentísima, es magnífica y que se pilotó y tuvo un resultado maravilloso, quizá a veces tienes algo maravilloso, pero como no aproveches la oportunidad, como no hay una oportunidad, como no hay un momento favorable, pues no funciona, o funciona menos de lo que pensábamos. Y yo creo que había una gran oportunidad. No solo teníamos una gran herramienta, sino que teníamos una oportunidad fenomenal. Teníamos una experiencia propia. Y eso es muy importante. Decir, bueno, otros han hecho por ahí cosas en Estados Unidos, en otros países, de mejora de la calidad consiguiendo resultados. Bueno, aquí también lo conseguimos. Y lo conseguimos primero en atención primaria. Y luego se consiguió en atención primaria y en urgencias del hospital. Y todo esto está publicado en revistas
de gran impacto. Y la ruta asistencial de pilotaje, que se hizo el año pasado, se va a publicar, ha sido aceptado para publicar en Pediatría, la revista más importante de pediatría, como todos sabéis. Es decir, toda esta experiencia publicada en nuestro entorno animó, creó un entorno de decir, nosotros podemos hacerlo, ¿cómo no? Y de hecho, en la epidemia anterior, antes del escalamiento, ya se veía que había una corriente para disminuir, en este caso, por ejemplo, la prescripción innecesaria de fármacos. Y ya se veía que los servicios de urgencia estaban empezando a disminuir la utilización de fármacos sin haber hecho nada. Los servicios de urgencias en los que no se había hecho ninguna implementación de la ruta, y también en la atención primaria se veía una tendencia, una disminución discreta, pero significativa, del porcentaje de prescripción de fármacos, en este caso es salbutamol. Es decir, era ahora o nunca. Y fue ahora. Y los resultados son espectaculares. Este es el resumen de la tabla de resultados de medicamentos. Medicamentos en atención primaria, en urgencias y en el hospital, dentro del hospital, porque también ellos han colaborado y también están incluidos en la ruta, la hospitalización, los cuidados intensivos. Es impresionante el descalabro del uso de medicaciones y además de manera segura, porque no se han modificado los indicadores de control. Luego parece que sí escogimos el momento. Y aquí hay un dato interesante porque no solo hemos disminuido la prescripción de fármacos. Aquí, centrándome en el salbutamol, veíamos que en la temporada pre-implementación, pre-escalamiento, había además muchos factores que intervenían en que un profesional prescribiese por más de un 10% de sus pacientes salbutamol. Por ejemplo, los profesionales con mayor edad, los profesionales que trabajaban en un centro urbano prescribían más que los que trabajaban en un centro rural, los no pediatras más que los pediatras, aquellos que veían un mayor número de bronquiolitis. El tipo de hospital al que derivaban no influía. Y sin embargo, después del escalamiento, todas estas diferencias han desaparecido prácticamente. Solo permanece una, que es que trabajar en equipos de más de 2 pediatras, es un factor facilitador de que cualquier cosa que llegue, en este caso la ruta asistencial de bronquiolitis, simplemente mejor y con más facilidad llegue mejor. Es decir, hay una disminución de variabilidad de factores que pueden afectar la prescripción, y esto es debido también, creo que podemos decir que es debido a la ruta. Es un dato importante y que nos sirve además para ver las claves de mantenimiento en el futuro. ¿Y cuáles son las claves? Esto es lo que dice la literatura, que son las claves para que algo que has conseguido se sostenga, se mantenga. 1, que los cambios conseguidos hayan sido probados bajo diferentes condiciones y con diferentes profesionales. Aquí ha sido pilotado en 2 OSIs. No está mal el número de profesionales que han participado ahí. 2, existe la infraestructura necesaria para poner en marcha un proyecto de larga duración. Parece que hemos demostrado que sí, que tenemos la infraestructura para poderlo hacer. El proyecto ha alcanzado un nivel de rendimiento alto durante varias semanas y meses, sin duda alguna. Lo tenemos también. Y se han identificado los indicadores para monitorizar el rendimiento a lo largo del tiempo. También. Lo tenemos. Luego tenemos las claves generales, las tenemos. Pero luego hay que ver qué es lo que opináis vosotros de cuáles han sido los problemas, lo que ha facilitado o lo que ha impedido de alguna manera o ha dificultado la implementación de la ruta. ¿Consideréis que son barreras, que lo han sido durante el escalamiento? Sobre todo, señalo estas que están con el círculo dentro del círculo rojo. La más importante, el tiempo reducido para las consultas. Es difícil actuar sobre eso, sobre todo desde nuestro grupo de trabajo, pero es algo en lo que la organización tendrá que fijarse también. Algunos se argumentan que es la negativa al cambio, que hay algunos profesionales que no quieren cambiar, pero yo creo que esto es más bien anecdótico. Y luego falta de material adecuado. Supongo que se refiere a material para aspirar secreciones o pulsosímetros, me imagino. Pero fundamentalmente es el tiempo reducido de consulta el que aparece como una posible barrera. Y si vamos como factores facilitadores, pues aquí aparece la implicación del personal, la dirección, médicos, enfermería, es decir, el trabajo en equipo, claramente es un factor facilitador, y la difusión e información proporcionada sobre la ruta. Todo lo que hemos hablado ya hasta aquí, no me detengo más. Y cuando se os pregunta qué factores creéis que son necesarios para el mantenimiento de los resultados en tu OSI, decís otra nueva campaña. Igual que la anterior. Al menos eso. Bien. Y ya esta es la última diapositiva. Todo esto va a suceder en un entorno, antes decía que lo que había pasado en un entorno favorable. Bueno, pues el mantenimiento de lo que hemos conseguido lo vamos a tener que hacer en un entorno que no lo es. Todo lo contrario, es bastante desfavorable. Y entonces os hemos preguntado
¿qué aspectos creéis que habrá que incorporar para que se mantengan los resultados en la implementación de la ruta? Bien, el que aparece como por mayoría con goleada es la telemedicina, sobre todo para el seguimiento de los pacientes. Claro, es cierto, lo que hemos hecho hasta ahora yo no lo llamo telemedicina, Yo lo que hemos hecho hasta ahora, y lo digo con toda sinceridad, lo del teléfono, la consulta telefónica, yo esto no lo llamo telemedicina, es un primer paso, pero es muy rudimentario y no exento creo yo, de riesgos y de seguridad. Pero bueno, en cualquier caso, es un primer paso. Telemedicina son muchas más cosas y estamos hablando de una patología que es dificultad respiratoria. Es difícil imaginarte valorar un paciente con dificultad respiratoria aun teniendo una buena telemedicina. No te digo nada por teléfono. Eso es muy difícil. Eso, y sin embargo, pues en algunos casos sucede. Es decir, hay que desarrollar telemedicina y habrá que aplicarla en el mantenimiento para el seguimiento de pacientes, pero a los pacientes va a haber que verlos también, con lo cual habrá que organizar consultas seguras en atención primaria, consultas presenciales seguras, como lo son y deben serlo también en urgencias. Decís también disponer de test de diagnóstico rápido, pueden también jugar un papel, pero habrá que ver en qué entorno y en qué pacientes habrá que utilizarlos. El empoderamiento de las familias, sin duda alguna, se ha demostrado en el escalamiento que esto es un factor clave y todo lo que trabajemos aquí va a funcionar. Y también dar más competencia a otros profesionales no pediatras en el manejo de esta enfermedad. Y ya sin más, le voy a dar paso a Álvaro Sánchez, de la Unidad de Investigación de Atención Primaria, que nos va a hablar de cómo vamos a planificar ese mantenimiento y el proyecto de investigación que está unido a esta estrategia. Adelante, Álvaro. Vamos para allá. Bueno, buenos días a todos. Soy Álvaro Sánchez de la Unidad de Investigación y Atención Primaria de Vizcaya, de la Dirección de Asistencia Sanitaria y del Instituto Biocruces Vizcaya, y bueno, tengo el placer de presentaros, introduciros un poco más lo que es el proyecto de investigación que ha sido financiado por el Instituto Salud Carlos III y que versa, como ya están adelantando Marta y Javi, pues un poco centrado en el tema del mantenimiento, porque como han estado explicando en las diferentes diapositivas, pues bueno, ha habido unos resultados impresionantes. Aquí pongo en pantalla uno más, simplemente referido a los centros de atención primaria, como la gran mayoría de ellos pues han tenido una prescripción de broncodilatadores pues menor del 10%, ¿no? Y por tanto, el objetivo y el foco de interés, habiendo tenido estos resultados, lógicamente está en cómo conseguimos mantenerle de una manera factible, sostenible, ¿no? Y que encaje con estos nuevos retos que nos está aconteciendo últimamente. Entonces, dado que ese es un poco el objetivo, ¿no?, el tema del mantenimiento, pues el proyecto de investigación se enfoca en concreto a evaluar diferentes estrategias, ¿no?, para poder favorecer esa adopción y mantenimiento de la ruta corporativa de la bronquiolitis aguda, ¿no?, en los servicios de pediatría. Y es este el objetivo porque es cierto que, bueno, a día de hoy existe evidencia científica sobre factores, determinantes que pueden favorecer el mantenimiento, pero no en cuanto a estrategias concretas, ¿no? Sobre todo si esto lo aplicamos a un contexto como es el de Osakidetza, a un contexto como es el de pediatría en Osakidetza, teniendo en cuenta pues, bueno, las diferencias y las peculiaridades de cada una de las organizaciones de servicios, tanto en atención primaria como en urgencias pediátricas. Y por tanto, pues bueno, nos hemos hecho una pregunta que sería la siguiente, ¿no? Bueno, ¿cuál es la estrategia más efectiva y factible para mantener no solo los resultados, sino también las acciones que conllevan o que provocan esos resultados, que es esa ruta corporativa, esos digamos criterios unificados, ese trabajo en equipo, etcétera? Y por tanto nos planteamos una estrategia basada en un mantenimiento corporativo estándar, similar a lo que se ha hecho hasta el momento, pero digamos impulsado por lo que la organización puede de manera sostenible implantar. ¿Es mejor o es mejor una estrategia que, además de ese mantenimiento corporativo, pues trate de buscar una personalización, una adaptación de las estrategias de mantenimiento a las necesidades locales, ¿no? Esta es un poco la pregunta de investigación y aquí vemos en la diapositiva un poco el diseño metodológico del estudio. Veis, en la primera parte es la primera campaña en la cual, digamos, se ha puesto en marcha y se ha ejecutado la diseminación corporativa de la ruta. Hemos encontrado esos resultados y ahora pues tocaría asignar, ¿no?, a los centros, a los 145, porque esto incluye a los centros de atención primaria y hospitalaria, a dos estrategias: el mantenimiento estándar corporativo
o el mantenimiento facilitado. Y veremos al final de la campaña 2021 cómo resulta cada una de estas dos estrategias. Bien. ¿Cuáles son las dos estrategias de mantenimiento? Pues como os decía, el mantenimiento estándar es un poco la continuación de lo que hasta ahora se ha puesto en marcha. Sí es cierto que con quizás un pelín menos de intensidad, pero seguiremos contando con esas sesiones informativas a referentes, una formación continuada reforzada para los nuevos profesionales que se vayan incorporando a la iniciativa. Estará todo el conjunto de estrategias que componen la campaña divulgativa corporativa que hemos visto hasta ahora, continuará, y también toda la serie de los recursos materiales de apoyo, herramientas informáticas, materiales de soporte, tanto de información para los profesionales como para las familias. Además, estará todo el componente de audit y feedback, de envío de reportes y de informes de cómo vamos evolucionando en cuanto a la práctica en el manejo de la bronquiolitis. Adicionalmente a eso, en el grupo, digamos, de mantenimiento facilitado, pues iniciaremos un proceso en el cual, tratar de hacer una adaptación local, evaluando las determinantes de la práctica de cada uno de esos contextos, barreras y facilitadores, estableciendo un proceso de mapeado colaborativo de posibles estrategias de implementación favorecedoras del mantenimiento que conllevan o conducen a un plan de acción que posteriormente, una vez iniciada la campaña, pues iremos de manera progresiva revisando y readecuando a las necesidades. Esto es un poco a modo un poco general y ahora, pues trataré de explicarlo más en concreto. ¿De qué se trata en concreto esta estrategia facilitada? Pues básicamente se trata de realizar un proceso colaborativo facilitado de selección, planificación y puesta en práctica de una serie de estrategias de mantenimiento a medida, y utilizando la técnica del mapeo de implementación, Ahí los protagonistas van a ser los referentes, tanto los de atención primaria como urgencias pediátricas, que, ayudados por el equipo clínico promotor, véase Marta, Javi y compañía, todo el equipo que ha estado impulsando toda esta iniciativa, y el equipo de facilitación, que se añade aquí con el equipo de investigación, pues iremos realizando una evaluación de necesidades y activos en cada uno de los centros, estableciendo una serie de resultados deseados y acciones y cambios requeridos para obtener esos resultados, y esto conducirá a establecer un plan de acción, y el desarrollo de materiales y recursos para dar soporte a ese plan de acción. Eso en un primer momento. Y una vez de que se inicie la nueva campaña, allá por octubre, pues se iniciará un proceso de evaluación de progreso y apoyo sostenido mediante reuniones de seguimiento. Bien, más en concreto, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? Pues ese proceso colaborativo va a tener el formato, o lo vamos a realizar en 2 jornadas de capacitación y trabajo con los referentes. La primera de las jornadas ya está programada para el 18 de junio, será aquí en el Hospital de Cruces, probablemente en el salón de actos del Instituto Biocruces, y básicamente realizaremos la primera de las partes establecidas por la técnica del mapeo de implementación, evaluando las necesidades, los objetivos y la selección y diseño de métodos y estrategias de implementación. A partir de ahí, el equipo de facilitación, el equipo promotor, pues validará, optimizará un poco lo que ha salido, lo que hemos conseguido producir en esa primera jornada, para retroalimentarlo y ser, la chicha de trabajo en la jornada 2, que se planificará para septiembre de 2020. Ahí ya matizaremos y estableceremos bien cuáles son los planes de acción, el desarrollo de protocolos, las acciones, la puesta en marcha de lo que sería el plan de acción para la siguiente campaña. Bien, una vez iniciada la campaña en octubre de 2020, pues iniciaríamos ese proceso de evaluación de progreso y apoyo sostenido a través de, en principio, y si todas las circunstancias lo permiten, de reuniones con el equipo de referentes, dando información de progreso, de los indicadores y los resultados que se van alcanzando a través de estos planes de acción que se han implantado, y la facilitación y el apoyo sostenido a las acciones que esos planes de implementación están llevando a cabo. Es probable que además muchos de ellos se tengan que readecuar en función de cómo vayamos alcanzando los objetivos. Pues básicamente estas serían un poco las acciones, y esto tiene un coste para todos los implicados. En principio, la estrategia para aquellos que son los referentes pues va a suponer que dediquen en torno a un 15 o un 20% de la jornada a labores no asistenciales,
lógicamente relacionadas con la puesta en marcha de estos planes de acción, estas iniciativas para el mantenimiento de lo que es la ruta corporativa bronquiolitis aguda y los resultados en una selección de los centros de su OSI. Recordar que solamente la mitad de ellos son asignados a recibir la estrategia facilitada. Y para la OSI, que será fundamental que dé y proporcione un apoyo, pues bueno, implica o supone que primeramente tendrán que realizar una designación nominal corporativa de quiénes van a ser finalmente los referentes de atención primaria y urgencias pediátricas. A día de hoy hay bastantes OSIs que está claro quiénes son, pero otras por diferentes circunstancias pues queda un poco por establecer bien quién serían esas personas. En un segundo momento, facilitar la asistencia de estos referentes, una vez seleccionados, a las 2 jornadas de trabajo. En principio, ya como os he comentado, que la primera tendría lugar el 18 de junio. Y por último, y quizás lo más importante, pues facilitar el apoyo y los recursos, ¿no?, mediante una consideración especial a las necesidades que estos referentes tengan con vistas a poner en práctica los planes y cursos de acción, pues porque necesitarán en momentos puntuales algún tipo de recurso de apoyo para poder realizar las acciones implícitas en esos planes. Recordar que en todo momento va a haber una serie de recursos de apoyo. Este es un proyecto financiado por el Instituto Salud Carlos III y existe un equipo de facilitación externa que va a acompañar en todo este proceso tanto al equipo promotor como a los referentes y que van a dar soporte y diseño a lo que es la puesta en práctica de los planes de acción y a la obtención de recursos, así como asistencia técnica. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora, gracias a todos por escuchar esta conferencia, entraríamos en un espacio de establecer una serie de preguntas a través de un mecanismo de chat que habíamos habilitado. Como sabéis, ha habido una serie de problemas técnicos y no vamos a poder realizarlo en directo, pero os invitamos a que lancéis pues bueno, las posibles dudas que os puedan surgir al escuchar o al ver esta sesión que hemos grabado para las personas implicadas, que poco a poco os iríamos respondiendo. Sin más, y en nombre del equipo de la ruta, pues recordad el lema: somos un equipo, seguimos en ruta y vamos poco a poco preparándonos hacia la siguiente campaña. Muchas gracias.